Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Renacer en el silencio. Bajo la lluvia del ayer. La lluvia caía incesante, formando pequeños riachuelos en las ventanas del apartamento. Los golpes rítmicos de las gotas sobre el cristal eran la única música que acompañaba el silencio opresivo. Dentro de la casa. Marcos, sentado en el borde del sofá con una taza de café frío en las manos, observaba el exterior. No veía realmente el paisaje, sino su reflejo borroso en el vidrio, un hombre de 43 años, con el rostro marcado por el cansancio y el ceño permanentemente fruncido. En la habitación contigua, Sofía se encontraba sentada en el suelo, rodeada de álbumes de fotos. Sus dedos acariciaban suavemente las páginas mientras sus ojos recorrían imágenes congeladas en el tiempo. Su boda, el viaje a París, las primeras navidades juntos. Cada sonrisa en esas fotos era un recordatorio punzante de algo que ahora parecía perdido. La distancia entre ellos no era solo física, era un abismo emocional que había crecido a lo largo de los años. Ya no se reconocían como las personas que una vez fueron. El confrontamiento. Marcos rompió el silencio al entrar en la habitación. Su presencia hizo que Sofía levantara la mirada, pero no dijo nada. En su lugar, cerró con cuidado el álbum que tenía en las manos y lo dejó a un lado. «Tenemos que hablar», dijo él, con un tono que intentaba ser firme pero que no ocultaba del todo la vulnerabilidad que sentía. Sofía asintió lentamente y se levantó del suelo, acomodando la falda de su vestido gris. Se dirigieron juntos al comedor, donde se sentaron frente a frente. La mesa de madera, alguna vez el epicentro de risas y conversaciones interminables, ahora parecía una barrera infranqueable. «Sé que algo está mal desde hace tiempo», comenzó Marcos, evitando mirarla directamente. «No hace falta que lo niegues». Sofía mantuvo la mirada baja, jugando con los bordes de su servilleta. «No puedo negarlo, Marcos. Pero tampoco sé cómo explicarlo, o por dónde empezar». «¿Es otro hombre?», preguntó él de golpe, dejando escapar una amargura que había estado acumulando en su pecho. Ella levantó la cabeza rápidamente, sorprendida por la franqueza de la pregunta. Después de unos segundos de silencio, asintió. «No en el sentido que crees», respondió, su voz temblorosa. «No ha pasado nada físico. Pero, hay alguien con quien he hablado, alguien que me escucha, que me hace sentir viva». Marcos sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Había sospechado algo, pero escuchar la confirmación era un golpe devastador. Durante unos segundos, no pudo decir nada, simplemente miró la mesa, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Y yo?», murmuró finalmente, con un tono que mezclaba incredulidad y dolor. «¿Qué pasó conmigo? ¿No era yo quien debía ser ese alguien?». Sofía exhaló profundamente, como si hubiera estado reteniendo el aire durante años. «Tú te alejaste primero, Marcos. Dejaste de hablar conmigo, de mirarme como solías hacerlo. Todo se convirtió en rutina, en monotonía. Intenté llegar a ti, pero siempre había algo más importante, el trabajo, los correos, el teléfono». Él sintió el peso de sus palabras como una carga sobre sus hombros. No podía negarlo. Durante años, había dejado que las obligaciones y las preocupaciones ocuparan el espacio que antes pertenecía a ellos dos. La decisión. La conversación continuó durante horas, cada palabra arrancando una capa de resentimiento y dolor acumulado. Ambos se enfrentaron a sus errores, desnudando sus almas de una manera que no habían hecho en años. Finalmente, Marcos rompió el silencio que había caído entre ellos. «No quiero forzarte a quedarte, Sofía. Si necesitas ser libre para encontrar lo que buscas, te daré esa libertad». Ella lo miró, sorprendida por la calma con la que había pronunciado esas palabras. Había esperado una reacción violenta, gritos, reproches. Pero en cambio, encontró a un hombre que parecía resignado y, a la vez, determinado. «¿Eso es todo?», preguntó, sin saber si sentirse aliviada o herida. «No, Sofía. No es todo. Pero ya no quiero controlarlo todo. Si estar conmigo no te hace feliz, entonces quizás sea mejor dejarlo ir». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una tristeza que ambos compartían. Introspección y transformación. Esa noche,
Marcos no pudo dormir. Se sentó en la cama, mirando la lluvia que aún caía, y dejó que los recuerdos inundaran su mente. Recordó los primeros años de su matrimonio, las risas, los viajes espontáneos, las largas conversaciones hasta la madrugada. ¿Cuándo se había perdido todo eso? ¿En qué momento se habían convertido en extraños bajo el mismo techo? Por primera vez en años, permitió que las lágrimas corrieran libres. No solo lloraba por lo que había perdido, sino también por lo que había dejado de ser. Había permitido que la vida lo consumiera, olvidando las cosas que realmente importaban. Al día siguiente, tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía empezar a reconstruirse. Retomó viejas pasiones, el running, la lectura, incluso se apuntó a un curso de fotografía. En el proceso, comenzó a redescubrir su carisma y su confianza. Aunque las interacciones con otras mujeres eran cordiales y casuales, cada una de ellas le recordaba que aún tenía algo que ofrecer, que aún era capaz de conectar. El giro inesperado. Mientras tanto, Sofía observaba a Marcos desde la distancia. Algo en él había cambiado. Ya no era el hombre abatido que había conocido en los últimos años. Había una chispa en sus ojos, una energía que la intrigaba y, para su sorpresa, la atraía de nuevo. Una tarde, lo vio riendo con una compañera del curso de fotografía. Una punzada de celos se apoderó de ella, seguida por una oleada de culpa. ¿Cómo era posible que sintiera eso después de todo lo que había pasado? Esa noche, Sofía lo enfrentó de nuevo, pero esta vez con un tono diferente. Marcos, he estado pensando mucho. Creo que todavía hay algo entre nosotros, algo que vale la pena salvar. El renacer. La conversación que siguió fue tan intensa como la primera, pero esta vez estuvo llena de esperanza. Ambos reconocieron que habían fallado, pero también que aún se amaban. Decidieron empezar de nuevo, esta vez con la promesa de no dejar que la rutina y el silencio los separaran. El proceso no fue fácil. Requirió paciencia, esfuerzo y, sobre todo, comunicación. Pero poco a poco, redescubrieron la magia que los había unido en primer lugar. Los pequeños gestos, las risas compartidas y las conversaciones sinceras se convirtieron en los cimientos de una nueva relación. Entre sombras y luz. La vida parecía haber recobrado su color, aunque de manera tímida. Marcos y Sofía habían acordado darse una segunda oportunidad, pero el camino hacia la reconciliación no era sencillo. Era como intentar reconstruir un puente frágil sobre un río turbulento. Cualquier paso en falso podía derrumbar todo. La tensión entre ellos seguía presente, como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Los primeros pasos. Era una tarde de domingo, y la casa estaba impregnada del aroma del café recién hecho. Marcos estaba en la cocina, sirviendo 2 tazas, mientras Sofía se sentaba en la sala, hojeando un libro sin prestar atención real a las palabras. ¿Con azúcar o sin azúcar?, preguntó él desde la cocina, tratando de romper el silencio. Sofía levantó la mirada, un poco sorprendida por la pregunta. Era un detalle insignificante, pero después de tantos años juntos, ese gesto parecía casi un redescubrimiento. Sin azúcar, respondió, con una pequeña sonrisa que apenas rozó sus labios. Marcos llevó las tazas a la sala y se sentó frente a ella. Durante unos segundos, ambos se limitaron a beber en silencio, dejando que el café caliente les llenara el cuerpo y el alma. Finalmente, Sofía habló. «Marcos, ¿realmente crees que esto puede funcionar?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. Él la miró a los ojos, notando el miedo que brillaba en ellos. No era solo miedo al fracaso, sino también al dolor de volver a confiar y ser herida de nuevo. «No lo sé, Sofía. Pero quiero intentarlo. Creo que vale la pena». Ella asintió, pero no respondió. Había algo en sus ojos que Marcos no podía descifrar del todo, una mezcla de nostalgia y duda que le provocaba un nudo en el pecho. El peso de las decisiones. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Sofía rompió el silencio una vez más. «He estado pensando en tomarme unos días para mí sola», dijo, evitando mirar directamente a Marcos. Él dejó el libro que estaba leyendo y la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir? ¿Vas a irte?». «No es eso. No estoy diciendo que quiera dejarte, pero necesito tiempo para aclarar mi mente, para entender qué quiero realmente».
Marcos sintió como una punzada de inseguridad lo atravesaba. Temía que ese tiempo fuera solo un pretexto para alejarse definitivamente. Pero también sabía que no podía obligarla a quedarse. Parte de la promesa que había hecho era darle la libertad que ella necesitaba. Si eso es lo que necesitas, lo entiendo, dijo finalmente, aunque sus palabras estaban cargadas de dolor. Pero prométeme que volverás. Sofía lo miró, sorprendida por la calma en su respuesta. Su corazón se encogió al ver el dolor en los ojos de Marcos, pero también sintió una chispa de admiración por su fortaleza. Te lo prometo, susurró. Días de soledad. Sofía se fue al día siguiente, dejando la casa en un silencio aún más opresivo que antes. Marcos trató de mantenerse ocupado, pero cada rincón del apartamento le recordaba su ausencia. Sin embargo, en lugar de sumirse en la autocompasión, decidió enfocarse en sí mismo. Esa misma semana, se inscribió en un grupo de senderismo que organizaba excursiones los fines de semana. Durante una caminata por un bosque cercano, conoció a Laura, una mujer enérgica y carismática que no tardó en captar su atención. ¿Primera vez en un grupo como este?, le preguntó Laura, con una sonrisa que irradiaba calidez. Sí, algo así, respondió Marcos, un poco incómodo. Solo quería probar algo nuevo. Bueno, entonces estás en el lugar correcto. Aquí todos venimos a desconectar un poco de nuestras vidas. Algunos incluso buscan respuestas. Marcos sonrió ante el comentario, dándose cuenta de que ella había captado su situación mejor de lo que esperaba. Pasaron gran parte del camino conversando, y aunque no ocurrió nada inapropiado, Marcos no podía evitar sentirse un poco culpable por disfrutar de la compañía de otra mujer. Sofía y las sombras del pasado. Mientras tanto, Sofía había viajado a casa de su hermana menor, Claudia. Allí encontró un refugio temporal, pero también un espejo que la obligó a enfrentarse a sus propios sentimientos. Claudia, con su estilo directo y sin filtros, no tardó en cuestionarla. «¿Entonces, qué pasa con Marcos?», preguntó Claudia, mientras ambas compartían una copa de vino en el balcón. «No estoy segura, creo que lo amo, pero hay algo dentro de mí que no puedo entender. A veces siento que estoy buscando algo más». Claudia la miró fijamente, como si intentara leer su alma. «Sofía, si estás buscando algo más, ¿no será porque tú misma no estás completa? A veces creemos que necesitamos otra persona para llenar los vacíos que tenemos dentro, pero eso nunca funciona». Las palabras de Claudia resonaron profundamente en ella. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Había culpado a Marcos de una insatisfacción que en realidad nacía de su propia inseguridad? El encuentro inesperado. Una semana después, Marcos y Sofía coincidieron en un café local por pura casualidad. Él había ido allí para relajarse después de una caminata, mientras que Sofía estaba con su hermana. Cuando sus ojos se encontraron, hubo un momento de sorpresa seguido por una tensión palpable. Claudia, consciente de lo incómodo de la situación, se levantó rápidamente. «Voy a comprar algo en la tienda de al lado. Regreso en un rato», dijo, dejando a ambos a solas. «No esperaba verte aquí», dijo Sofía, rompiendo el silencio. «Yo tampoco». «¿Cómo estás?», preguntó Marcos, tratando de sonar casual. «Bien, supongo. He estado reflexionando mucho». Marcos asintió, pero no dijo nada. Había algo diferente en ella, una vulnerabilidad que no había visto antes. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «He estado bien. Haciendo cosas nuevas, intentando descubrir quién soy sin todas las cargas del pasado». Sofía lo miró con atención, notando la confianza renovada en su voz. Por un instante, sintió una punzada de celos y arrepentimiento. ¿Era posible que Marcos estuviera avanzando mientras ella seguía atrapada en sus propias dudas? Un paso hacia adelante. Esa noche, Marcos recibió un mensaje de Sofía. Era breve, pero significativo. «Gracias por la charla de hoy. Creo que empiezo a entender lo que necesito hacer». Marcos no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirando el mensaje, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que ambos estaban mirando en la misma dirección. El concierto del alma. Días después, Sofía regresó a casa.
La bienvenida fue tranquila, pero cargada de emoción. Esa noche, decidieron ir juntos a un pequeño concierto de música en vivo en un café. Mientras escuchaban las notas suaves de una guitarra, algo cambió entre ellos. No era solo música, era una conexión silenciosa que los unía sin necesidad de palabras. Marcos tomó la mano de Sofía, y ella no la apartó. En ese gesto, ambos sintieron una promesa renovada. Esta vez, lucharían juntos, sin dejar que el pasado los definiera. Ecos del pasado. La brisa fresca de la mañana entraba por las ventanas abiertas del apartamento. Marcos estaba en la cocina preparando el desayuno mientras Sofía organizaba unas flores que había comprado el día anterior. Ambos compartían pequeños gestos de afecto, casi tímidos, como si estuvieran aprendiendo a conocerse de nuevo. Sin embargo, bajo esa aparente calma, ambos sabían que las heridas del pasado seguían abiertas, y que cualquier paso en falso podría reabrirlas. El regreso de la rutina. Los días comenzaban a tomar un ritmo más normal. Marcos y Sofía compartían las comidas, retomaban conversaciones ligeras y a veces se sentaban juntos a mirar películas. Pero la normalidad era frágil, y ambos lo sabían. La verdadera prueba llegaría cuando los fantasmas del pasado volvieran a tocar a su puerta. Una tarde, mientras ambos revisaban unas facturas en la mesa del comedor, Marcos rompió el silencio con una pregunta inesperada. «Sofía, ¿te arrepientes de haberte quedado?», dijo, sin levantar la mirada de los papeles. Ella dejó el bolígrafo que tenía en la mano y lo miró fijamente. «¿Por qué preguntas eso?». «No lo sé. A veces siento que estás aquí físicamente, pero que tu mente y tu corazón están en otro lugar». Sofía suspiró profundamente. Sabía que la pregunta de Marcos no venía de un lugar de reproche, sino de su propia inseguridad. «Marcos, estoy aquí porque quiero estar aquí. Pero, todavía estoy trabajando en mí misma, en mis emociones. No voy a mentirte, hay días en los que dudo de todo, pero no porque no te ame, sino porque aún me siento perdida». Él asintió, aceptando la honestidad de su respuesta. Aunque esas palabras dolieran, prefería enfrentarse a la verdad que vivir en una ilusión. El fantasma del otro hombre. Una noche, mientras Sofía dormía, el teléfono de ella vibró en la mesa de noche. Marcos, que estaba leyendo en la cama, no pudo evitar mirar la pantalla. Un mensaje apareció de un número que no reconocía: «Espero que estés bien. Pienso en ti». El corazón de Marcos dio un vuelco. La tranquilidad que había sentido en las últimas semanas se desmoronó en un instante. Apagó la lámpara de su lado de la cama y se recostó, pero el sueño no llegó. El mensaje seguía dando vueltas en su cabeza, despertando todos sus miedos e inseguridades. A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno, Marcos no pudo contenerse más. «Ayer por la noche llegó un mensaje a tu teléfono. ¿Es alguien del trabajo?». Sofía levantó la vista, desconcertada. «¿Qué mensaje?». «No he revisado mi teléfono desde anoche». Marcos sacó su móvil y le mostró el número. Sofía lo miró, y su expresión cambió. Era una mezcla de sorpresa y culpa. «Es alguien con quien hablé durante un tiempo, cuando las cosas entre nosotros estaban mal». «¿Hablar?», repitió Marcos, con un tono que traicionaba la calma que intentaba mantener. «Sí, solo hablar. Pero creo que, para él, fue algo más. No he respondido sus mensajes en semanas. Creí que ya había entendido que no quiero seguir en contacto». El silencio se hizo pesado. Marcos sentía una mezcla de celos, dolor y algo más difícil de nombrar. Una sensación de pérdida que no podía ignorar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente. «Porque no quería que esto se interpusiera entre nosotros. Quería que nos enfocáramos en lo que tenemos, no en lo que pasó». Marcos se levantó de la mesa, incapaz de contener la oleada de emociones. Caminó hacia la ventana, donde el sol de la mañana iluminaba el piso, pero en su interior todo era oscuridad. «Sofía, no puedo simplemente ignorar esto. Necesito saber que estás aquí conmigo, completamente». Sofía se levantó también y lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. «Estoy aquí, Marcos. Pero no puedo borrar lo que pasó. Estoy tratando de arreglar las cosas, igual que tú. Pero si sigues aferrándote al pasado, nunca vamos a avanzar».
El viaje de la confrontación. Esa tarde, Sofía salió de casa para dar un paseo y despejarse. Marcos, mientras tanto, decidió enfrentarse a sus propios fantasmas. Buscó el contacto del grupo de senderismo y llamó a Laura, con quien había desarrollado una amistad cercana. ¿Quieres ir a caminar mañana?, preguntó Marcos, tratando de sonar casual. Por supuesto, ¿todo bien?, respondió Laura, percibiendo algo en su tono. Sí, solo necesito aire fresco. Al día siguiente, caminaron juntos por un sendero que se adentraba en un bosque frondoso. Durante el recorrido, Marcos decidió abrirse. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando por algo que no sabes si vale la pena?, preguntó, mirando los árboles que se alzaban como gigantes silenciosos. Laura lo miró con curiosidad. ¿Hablas de Sofía? Marcos asintió. A veces siento que estamos reconstruyendo algo que ya está roto. Pero otras veces creo que todavía hay algo hermoso entre nosotros, algo que vale la pena salvar. Laura lo observó en silencio durante unos segundos antes de responder. Marcos, solo tú puedes decidir si vale la pena. Pero recuerda, reconstruir algo roto no significa que volverá a ser lo que era. A veces, lo que surge es algo completamente nuevo, y puede ser igual de hermoso. El punto de quiebre. Cuando Marcos regresó a casa esa noche, encontró a Sofía sentada en el sofá, esperando por él. Había algo en su expresión que lo alarmó. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando sus cosas a un lado. Llamé al hombre que me envió el mensaje, confesó ella, con voz temblorosa. Le dije que no quiero que vuelva a contactarme. Marcos sintió una oleada de alivio, pero también de incertidumbre. ¿Por qué lo hiciste? Porque quiero que sepas que estoy comprometida contigo, Marcos. No quiero que haya dudas entre nosotros. Pero necesito que tú también confíes en mí. Marcos se sentó junto a ella, con el corazón latiendo acelerado. Por primera vez en semanas, sintió que estaban en la misma página. Sofía, quiero confiar en ti. Pero también necesito que me hables, que seas honesta conmigo, incluso si es difícil. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, se abrazaron, dejando que sus corazones hablaran en silencio. La promesa del futuro. El capítulo culmina con una decisión conjunta. Asistirán a terapia de pareja para trabajar en los problemas que aún los separan. Ambos saben que el camino será largo y lleno de desafíos, pero están dispuestos a enfrentarlo juntos. Mientras se sientan uno junto al otro, observando el atardecer desde el balcón, sienten una calma que no habían experimentado en años. La tormenta no ha terminado, pero por primera vez, sienten que tienen las herramientas para enfrentarse a ella. La luz del atardecer baña sus rostros, como una promesa silenciosa de un futuro que, aunque incierto, está lleno de posibilidades. El peso de las decisiones. El sol de la mañana iluminaba suavemente la sala del apartamento, pero el ambiente seguía cargado de una tensión apenas contenida. Era el día de la primera sesión de terapia de pareja, una decisión que ambos habían tomado con la esperanza de sanar sus heridas, pero que también despertaba temores profundos. Marcos y Sofía apenas intercambiaron palabras mientras desayunaban. Las tazas de café y los platos de tostadas eran un escenario de silencio incómodo. La vulnerabilidad que estaban a punto de exponer ante un extraño hacía que cada uno se refugiara en sus pensamientos. La primera sesión. La sala de la terapeuta, un espacio acogedor decorado con plantas y muebles de madera clara, parecía un refugio seguro, aunque ninguno de los dos se sentía realmente cómodo. La terapeuta, una mujer de mediana edad con una voz suave y una mirada comprensiva, les dio la bienvenida con una sonrisa cálida. Soy Elena, y estoy aquí para ayudarlos a entenderse mejor, comenzó, mientras tomaba asiento frente a ellos. Antes de empezar, me gustaría que ambos me contaran, en sus propias palabras, qué los trajo aquí. Marcos y Sofía se miraron brevemente antes de que él decidiera romper el hielo. Nuestra relación ha pasado por muchas dificultades en los últimos años. Hemos llegado a un punto en el que sentimos que ya no nos entendemos como antes. Queremos intentar salvar lo que tenemos, pero no sabemos cómo. Elena asintió, tomando notas en silencio, antes de dirigir su atención a Sofía. ¿Y tú cómo te sientes respecto a esto? Sofía tomó aire antes de hablar, tratando de ordenar sus pensamientos. Creo que ambos hemos cometido errores.
Durante mucho tiempo, sentí que Marcos estaba ausente, que no me veía realmente. Y yo, busqué consuelo en otro lugar, aunque sé que eso estuvo mal. Estoy aquí porque quiero arreglarlo, pero también porque necesito entenderme a mí misma. Elena los escuchó atentamente, dejando que sus palabras llenaran la habitación antes de hablar. Gracias por compartir eso. El primer paso para sanar es la honestidad, y ambos han demostrado valentía al estar aquí hoy. Vamos a explorar estas emociones juntos, sin juzgarlas, para encontrar un camino hacia adelante. Desenterrando heridas. Durante la sesión, Marcos y Sofía se enfrentaron a verdades incómodas. La terapeuta los guió para que hablaran abiertamente sobre sus sentimientos de resentimiento, inseguridad y dolor. En un momento particularmente intenso, Marcos expresó algo que había guardado en silencio durante mucho tiempo. Siempre he sentido que no era suficiente para ti, Sofía. Que todo lo que hacía nunca era suficiente para hacerte feliz. Sofía, sorprendida por la confesión, lo miró con lágrimas en los ojos. Marcos, nunca quise que te sintieras así. Pero yo también me sentí sola. Me dolía ver cómo te alejabas poco a poco, como si el trabajo y tus preocupaciones fueran más importantes que nosotros. Elena intervino suavemente. Ambos están expresando algo muy importante, el sentimiento de no ser vistos ni valorados. Esto es algo que podemos trabajar juntos, pero requiere que ambos se comprometan a escuchar y validar los sentimientos del otro. El conflicto no resuelto. Esa noche, de regreso en casa, el peso de la sesión aún estaba presente. Mientras cenaban, la conversación tomó un giro inesperado. ¿Realmente crees que esto va a funcionar?, preguntó Marcos, rompiendo el silencio. Sofía lo miró con frustración. ¿Por qué preguntas eso? Pensé que habíamos decidido intentarlo. Lo sé, pero no puedo evitar sentir que todavía estás guardando algo. ¿Estás completamente aquí, Sofía? ¿O sigues pensando en ese hombre? La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Sofía, visiblemente herida, dejó su tenedor y lo miró directamente a los ojos. Ya te dije que no estoy en contacto con él. ¿Qué más necesitas para confiar en mí? Marcos no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia la ventana, tratando de calmar la tormenta interna que lo consumía. No sé. Tal vez necesito tiempo para superar esto. ¿Tiempo?, respondió Sofía, con una mezcla de rabia y tristeza. Hemos pasado años distanciados, y ahora que finalmente estamos tratando de arreglar las cosas, ¿me dices que necesitas más tiempo? El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez estaba cargado de tensión. Ambos sabían que las palabras que acababan de intercambiar habían abierto una herida nueva. El encuentro con el pasado. Unos días después, mientras Sofía regresaba del supermercado, se encontró con un rostro familiar, Martín, el hombre con quien había desarrollado aquella conexión emocional. Estaba parado frente a una cafetería, y sus ojos se encontraron antes de que ella pudiera evitarlo. Sofía, qué sorpresa verte aquí, dijo Martín, acercándose con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y alegría. Sofía, sintiendo una mezcla de incomodidad y culpa, asintió brevemente. Hola, Martín. No esperaba verte. Solo estaba de paso. ¿Cómo estás?, preguntó, su tono lleno de interés genuino. Ella dudó antes de responder. Estoy bien. Marcos y yo estamos trabajando en nuestra relación. Martín asintió lentamente, aunque su sonrisa se desvaneció un poco. Me alegra escuchar eso. Solo quiero que sepas que, siempre estuve dispuesto a escucharte, y lo sigo estando. Sofía sintió como el nudo en su pecho se apretaba. Había sido fácil hablar con Martín en el pasado, pero ahora esas palabras parecían una tentación que no estaba dispuesta a aceptar. Gracias, Martín, pero no creo que sea adecuado. Espero que estés bien. Cuídate. Con esas palabras, Sofía se despidió rápidamente, dejando a Martín detrás. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía evitar sentirse inquieta. Sabía que ese encuentro, aunque breve, podría desencadenar nuevos conflictos si Marcos se enteraba. El punto de ruptura. Esa noche, Sofía decidió ser honesta con Marcos. Después de la cena, lo llamó al sofá y le contó sobre el encuentro con Martín. Hoy lo vi.
Fue casual, en la calle. Hablamos un momento, pero no fue nada importante. Marcos la miró fijamente, sus emociones luchando por salir a la superficie. ¿Y por qué me lo dices ahora? ¿Querías asegurarte de que no lo descubriera yo primero? No. Te lo digo porque quiero ser honesta contigo, porque quiero que confíes en mí. ¿Honesta? ¿Después de todo este tiempo? Sofía, ¿cómo puedo confiar en ti si él sigue apareciendo en nuestra vida? Las palabras de Marcos eran duras, pero reflejaban su miedo y su frustración. Sofía, con lágrimas en los ojos, se levantó del sofá. Estoy haciendo todo lo posible para que esto funcione, Marcos. Pero parece que nada es suficiente para ti. Tal vez porque sigo sintiendo que no soy suficiente para ti, respondió él, su voz quebrándose. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, Sofía habló, con un tono más suave. Marcos, no puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora. ¿Puedes decirme que estás dispuesto a dejarlo atrás y empezar de nuevo? Marcos no respondió de inmediato. En lugar de eso, la miró con una mezcla de dolor y esperanza. No lo sé, Sofía. Quiero intentarlo, pero necesito tiempo para sanar. El compromiso final. Esa noche, ambos durmieron en habitaciones separadas por primera vez en semanas. Sin embargo, la distancia no apagó la chispa que aún quedaba entre ellos. Al día siguiente, se encontraron en la cocina, y Sofía fue la primera en hablar. No quiero que esto sea el final, Marcos. Pero necesito que trabajemos juntos, sin resentimientos. Él asintió lentamente, mirando su taza de café como si buscara respuestas en el líquido oscuro. Lo haré, Sofía. Por nosotros. Pero también necesito que me des tiempo. Ella sonrió débilmente, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. ¿Lo tendremos, Marcos? Juntos. En el laberinto del perdón. El amanecer trajo consigo un aire fresco, pero también una sensación de incertidumbre. La relación entre Marcos y Sofía, aunque había mostrado signos de mejora, todavía era un campo minado. Cada conversación era un delicado equilibrio entre el deseo de avanzar y el temor de reabrir viejas heridas. El desafío de la cotidianidad. Marcos y Sofía decidieron que, para reconstruir su relación, era importante recuperar las actividades que solían disfrutar juntos. Fue así como planearon una salida al parque, algo que en el pasado había sido un ritual semanal. Sin embargo, lo que parecía una simple caminata se convirtió en un reflejo de las tensiones subyacentes. ¿Recuerdas cómo solíamos venir aquí los domingos por la mañana? Preguntó Sofía, mirando los árboles que se mecían suavemente con el viento. Sí, siempre pedíamos un helado después de caminar, respondió Marcos con una sonrisa nostálgica. Pero el momento se tensó rápidamente cuando pasaron cerca de una pareja discutiendo acaloradamente. Los gritos de la mujer resonaron en el aire, y ambos se detuvieron involuntariamente. Parece que no somos los únicos que tienen problemas, comentó Marcos en tono neutral. Al menos ellos están expresando lo que sienten, respondió Sofía sin pensar, su tono ligeramente cortante. Marcos se detuvo y la miró con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Eso significa que crees que no soy sincero contigo? No es eso, Marcos, pero a veces siento que te guardas las cosas. Como si estuvieras intentando mantener la calma para evitar confrontaciones. ¿Y qué esperas que haga, Sofía? Respondió él, alzando un poco la voz. ¿Que explote y diga todo lo que pasa por mi cabeza? ¿Crees que eso nos ayudará? El ambiente se volvió tenso. Sofía cruzó los brazos, tratando de mantener la compostura. No, pero tampoco podemos seguir caminando sobre cáscaras de huevo. Si no hablamos de lo que sentimos, ¿cómo vamos a sanar? Marcos suspiró profundamente, tratando de calmarse. Tienes razón. Pero no es fácil, Sofía. No es fácil hablar de todo esto sin sentir que estamos reviviendo el dolor una y otra vez. Ella asintió, bajando un poco la guardia. Lo sé. Solo quiero que lo intentemos juntos. Un invitado inesperado. Días después, mientras Sofía estaba en casa organizando unos papeles, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Claudia, su hermana, que llevaba una expresión preocupada. ¿Todo bien? Preguntó Sofía, mientras la dejaba pasar.
No exactamente. Tenemos que hablar, respondió Claudia, sentándose en el sofá. Sofía sintió un nudo en el estómago. Cuando Claudia tenía ese tono, significaba que algo importante estaba a punto de ser dicho. ¿Qué pasa? Es Martín, dijo Claudia, sin rodeos. Me lo encontré ayer, y me dijo que está preocupado por ti. Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Preocupado por mí? ¿Por qué? Dice que cree que no eres feliz, que estás atrapada en una relación que no te deja ser tú misma. Las palabras de Claudia cayeron como una bomba. Sofía apretó los puños, tratando de mantener la calma. Claudia, esto no es asunto de Martín. Le dejé claro que no quiero tener contacto con él. Lo sé, pero también sé que tiene razón en algo. Sofía, ¿estás realmente feliz? ¿O estás intentando salvar algo que ya no tiene solución? Sofía se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, incapaz de quedarse quieta. Estoy intentando salvar mi matrimonio porque quiero hacerlo, no porque alguien más piense que debería o no. Pero, ¿y si al final solo estás prolongando el sufrimiento? Insistió Claudia, con un tono que mezclaba preocupación y dureza. Sofía se detuvo y miró a su hermana directamente a los ojos. Eso es algo que solo Marcos y yo podemos decidir. Y no quiero que Martín, ni nadie más, interfiera. El enfrentamiento. Esa noche, Sofía decidió contarle a Marcos sobre la conversación con Claudia. Mientras cenaban, trató de encontrar las palabras adecuadas. Hoy hablé con Claudia. Me dijo algo que creo que debes saber. Marcos, que estaba cortando un trozo de carne, levantó la mirada, curioso. ¿Qué cosa? Se encontró con Martín. Y él le dijo que cree que no soy feliz, que estoy atrapada. El rostro de Marcos se endureció, y dejó el cuchillo sobre el plato. ¿Otra vez Martín? ¿Por qué sigue apareciendo en nuestra vida? No lo sé, pero quiero que sepas que no tiene nada que ver conmigo. Le dejé claro que no quiero nada con él. ¿Y eso debería tranquilizarme? Preguntó Marcos, su tono lleno de sarcasmo. Marcos, no puedo controlar lo que él piense o diga. Pero sí puedo controlarme a mí misma, y estoy aquí contigo porque te elijo, no porque alguien me lo imponga. Él respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Y qué piensas de lo que dijo? ¿Crees que tiene razón? Sofía lo miró fijamente, sabiendo que la respuesta era crucial. No. Creo que estamos pasando por algo muy difícil, pero también creo que vale la pena intentarlo. Porque a pesar de todo, te amo, Marcos. Las palabras de Sofía desarmaron a Marcos. Aunque todavía sentía inseguridad, algo en su mirada le decía que estaba siendo honesta. El descubrimiento doloroso. Unos días después, mientras Marcos trabajaba desde casa, decidió ordenar algunos documentos que tenía guardados en un cajón del escritorio. Entre las facturas y los papeles viejos, encontró una carta escrita a mano. Al leer las primeras líneas, supo que era de Martín. El texto era directo y lleno de emociones, expresando lo que sentía por Sofía y cómo deseaba que estuvieran juntos. Marcos sintió como el enojo y la tristeza lo invadían. Sabía que la carta era antigua, pero el hecho de que hubiera estado ahí, oculta, lo hacía sentir traicionado de nuevo. Esa noche, cuando Sofía llegó a casa, Marcos la confrontó. ¿Por qué guardaste esto? Preguntó, colocando la carta sobre la mesa. Sofía se quedó paralizada al ver el papel. Reconoció la letra de inmediato. No sabía que estaba ahí. Creí que la había tirado. ¿Entonces ahora estamos guardando recuerdos de otros hombres en nuestra casa? Su voz estaba cargada de ira contenida. Marcos, por favor, escúchame. Esa carta no significa nada para mí. Si está ahí, es porque me olvidé de ella, no porque quiera conservarla. ¿Cómo puedo creer eso? Preguntó él, su voz quebrándose. Sofía se acercó lentamente y tomó sus manos. Porque estoy aquí contigo. Porque he sido honesta contigo. No dejes que algo del pasado arruine lo que estamos tratando de construir. El perdón y la elección. Esa noche, después de una larga conversación llena de lágrimas y confesiones, ambos decidieron quemar la carta juntos. Fue un acto simbólico,
pero también un paso importante hacia el perdón. A medida que las llamas consumían el papel, Marcos y Sofía sintieron que también se deshacían de parte del peso que habían estado cargando. Aunque el camino aún era incierto, ambos estaban dispuestos a seguir caminando juntos. El filo de la esperanza. La mañana llegó con un silencio pesado, el tipo de calma que precede a una tormenta. Marcos y Sofía habían pasado semanas reconstruyendo su relación, enfrentando sus propios temores y demonios, pero ambos sabían que aún no habían llegado a la meta. Las heridas del pasado eran como grietas en una pared, podían cubrirlas, pero si no arreglaban el problema de fondo, tarde o temprano todo colapsaría. Una invitación inesperada. Un viernes por la tarde, mientras ambos estaban en casa organizando los planes del fin de semana, llegó un mensaje al teléfono de Marcos. Era de Laura, su compañera de senderismo. Hola, Marcos. Estamos organizando una excursión este domingo al lago. ¿Te gustaría venir? Puedes traer a Sofía si quiere. Marcos mostró el mensaje a Sofía, esperando su reacción. ¿Qué opinas? Preguntó, intentando sonar neutral. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Laura es la mujer con la que empezaste a salir de excursión cuando yo no estaba? Sí, pero no es lo que crees. Laura es solo una amiga. Nunca pasó nada entre nosotros. Sofía respiró profundamente, tratando de calmar el remolino de emociones que la invadía. Está bien. Si dices que no hay nada, te creo. Pero, me gustaría ir contigo. Tal vez sea bueno conocer a las personas con las que has estado pasando tiempo. Marcos asintió, aunque no pudo evitar sentirse un poco nervioso por cómo podría desarrollarse la situación. El viaje al lago. El domingo por la mañana, Marcos y Sofía se unieron al grupo de senderismo. Laura los recibió con una sonrisa cálida, pero Sofía notó de inmediato cómo sus ojos se detenían un segundo más de lo necesario en Marcos. Hola, Laura. Soy Sofía, dijo, extendiendo la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Encantada de conocerte, Sofía. Marcos me ha hablado mucho de ti, respondió Laura, con un tono amable pero que Sofía percibió como ligeramente condescendiente. La caminata comenzó sin incidentes, pero a medida que avanzaban, la tensión entre las dos mujeres era palpable. Marcos intentaba mediar, pero cada comentario de Laura, aparentemente inocente, parecía destinado a provocar una reacción en Sofía. Marcos, ¿recuerdas la vez que casi te caes al cruzar ese puente? Fue hilarante, dijo Laura en un momento, riendo. ¿Puente? Preguntó Sofía, arqueando una ceja. No me habías contado eso. Marcos, consciente de la tormenta que se avecinaba, trató de restarle importancia. Fue algo insignificante. Apenas me tropecé, eso es todo. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía no dijo nada, pero su silencio hablaba más que 1000 palabras. La explosión. Al llegar al lago, el grupo se detuvo para descansar. Laura, aparentemente ajena a la incomodidad, se acercó a Marcos para mostrarle algo en su teléfono. La cercanía entre ellos fue la gota que colmó el vaso para Sofía. ¿Podemos hablar? Le dijo Sofía a Marcos, con un tono que no admitía negativas. Se alejaron unos metros del grupo, y Sofía estalló. ¿Esto es lo que hacías cuando yo no estaba? ¿Pasar el tiempo con una mujer que claramente tiene interés en ti? Sofía, estás exagerando. Laura es solo una amiga. Nunca ha habido nada entre nosotros. No soy ciega, Marcos. Puedo ver cómo te mira, cómo intenta meterse entre nosotros. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la ignore por completo? Eso sería grosero y no cambiaría nada. Sofía cruzó los brazos, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Lo que quiero es que entiendas cómo me hace sentir esto. Estoy aquí, tratando de confiar en ti, pero ella es una constante amenaza para nuestra relación. Marcos, sintiéndose atrapado, levantó las manos en señal de rendición. Está bien. Si eso es lo que necesitas, dejaré de hablar con Laura. Pero necesito que confíes en mí, Sofía. No puedo seguir justificándome por cosas que no he hecho. Un giro inesperado. De regreso en casa, la tensión seguía presente. Marcos decidió enviar un mensaje a Laura,
agradeciéndole por la invitación y explicándole que no participaría en más actividades del grupo. Gracias por todo, Laura, pero necesito enfocarme en mi matrimonio. Espero que lo entiendas. Laura respondió rápidamente. Lo entiendo, Marcos. Pero si alguna vez necesitas hablar, aquí estaré. Marcos no le dijo nada a Sofía sobre este último mensaje, pensando que sería mejor no avivar más el fuego. Sin embargo, el silencio se convirtió en un error fatal. Unas semanas después, mientras Sofía organizaba unas fotos en el teléfono de Marcos para imprimirlas, encontró el mensaje de Laura. Aunque no era incriminatorio, su mera existencia fue suficiente para reabrir viejas heridas. ¿Por qué no me dijiste que ella respondió?, preguntó Sofía, sosteniendo el teléfono frente a él. Marcos, sorprendido, intentó defenderse. No creí que fuera importante. Solo me agradeció por ser honesto con ella. ¿No creíste que era importante? ¿Después de todo lo que hemos pasado? La discusión se intensificó rápidamente y ambos dijeron cosas que no podían retirarse. El momento de la verdad. Esa noche, después de horas de gritos y lágrimas, Sofía tomó una decisión. Marcos, no puedo seguir viviendo así. Creí que podíamos superar esto, pero siento que estamos atrapados en un ciclo interminable de desconfianza. Marcos, devastado, trató de convencerla de que no se rindiera. Sofía, por favor. Hemos llegado tan lejos. No podemos rendirnos ahora. No se trata de rendirse, Marcos. Se trata de aceptar que, a pesar de todo nuestro esfuerzo, tal vez simplemente no somos buenos el uno para el otro. Las palabras de Sofía fueron como un golpe en el estómago. Marcos no respondió, simplemente asintió con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. El final agridulce. En las semanas siguientes, Sofía y Marcos decidieron separarse de manera amistosa. Aunque el amor seguía presente, ambos sabían que no era suficiente para mantener la relación. La última noche juntos, compartieron una cena en silencio, acompañados solo por el sonido de la lluvia golpeando el cristal. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Marcos, rompiendo el silencio. Sofía sonrió tristemente. Solo de no haber entendido antes lo que realmente necesitábamos. Al día siguiente, se despidieron con un abrazo largo y silencioso, prometiendo que, aunque sus caminos se separaban, siempre recordarían los buenos momentos. El capítulo termina con ambos personajes avanzando en sus propias vidas. Marcos encuentra consuelo en sus excursiones, mientras que Sofía se inscribe en un curso de pintura. Aunque la historia de su matrimonio terminó, ambos sienten que, de alguna manera, se dieron el regalo más valioso, la libertad de ser ellos mismos. El desenlace es una mezcla de dolor y esperanza, mostrando que no todos los amores están destinados a durar para siempre, pero que incluso en la separación puede haber crecimiento y redención.